El Centro Democrático tiene enorme preocupación por el impacto de la reforma tributaria. Es una reforma tributaria que va contra la inversión, una reforma tributaria que va contra el empleo, una reforma tributaria que va contra la confianza en Colombia, va contra la clase media y en nombre de la equidad lo que hace es quitar los recursos que en el futuro el país necesita para la equidad. Por eso nosotros creemos que con esta reforma tributaria el gobierno lo que está haciendo es poniéndole palos en la rueda al futuro económico y social del país. Nuestros compañeros de las comisiones terceras han venido haciendo un estudio cuidadoso, punto por punto. Han participado por el Senado la doctora María del Rosario Guerra, coordinadora de la bancada, el doctor Iván Duque y el doctor Fernando Nicolás Araujo. Por la Cámara han participado la doctora Regina Zuluaga, Oscar Darío Pérez, que ha sido nuestro vocero en la Cámara, pero estaba en el Parlamento andino. Y Pierga, ¿dónde está? Casi no lo veo. Bueno, entonces, se ha definido que hoy, para empezar a presentarle al país los temas puntuales de nuestras objeciones a la reforma tributaria, llevan la palabra el doctor Fernando Nicolás Araujo y el doctor Iván Duque. Los dejo con ellos. Lo primero que queremos decir es que esta es la reforma tributaria más grande que se lleva a cabo en los últimos 20 años. Equivale al 1,5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ha sido camuflada bajo el trámite de una ley de financiamiento, con lo cual se han visto algunos vicios de inconstitucionalidad que preocupan en este caso. Adicionalmente a eso, el trámite rápido que ha tenido dentro de las comisiones conjuntas y en el Congreso de la República demuestran que ha tenido poco debate por fuera del Congreso, se han escuchado muy poco a los gremios, a los sectores productivos, y eso da muestras de improvisación. Lo segundo que quisiera decir es que este gobierno de Juan Manuel Santos en los últimos años ha tenido un crecimiento desbordado del ingreso. Ha crecido más del 50% el ingreso y en Colombia esas obras no se ven. No se ven porque lo que ha crecido también más rápido que el ingreso es la burocracia y el derroche. Por ejemplo, queremos citar el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en 5 años ha aumentado en 124% el tamaño de su burocracia, pasando de 1.208 cargos a 2.704. Asimismo, vale la pena mencionar que este es una reforma que afecta directamente al ahorro de sectores productivos, por ejemplo, sectores productivos como la agricultura. En los últimos 4 años, la tasa de crecimiento del avalúo catastral ha aumentado 107% en el sector rural, según cifras del propio Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Muy por encima de lo que ha crecido el avalúo comercial en el sector agropecuario. Ustedes saben cuánto le pega el impuesto al patrimonio a esas empresas que están en cabeza de personas naturales y que lo único que han hecho es ser el fruto del ahorro durante muchísimo tiempo. ¿Cómo es el tema del patrimonio para empresas maduras y empresas que están en proceso inicial? Hay empresas, por ejemplo, en el sector agropecuario, siguiendo con el ejemplo, empresas que tienen periodos improductivos, por ejemplo, las empresas de palma, empresas de caucho, cultivos de tardío rendimiento en general. Cultivos de tardío rendimiento. Esas empresas reciben la carga del impuesto al patrimonio de igual manera que cualquier empresa que ya está en periodos productivos. También se presenta ese caso
en empresas del sector de hidrocarburos en fase de exploración. Entonces hay empresas industria naciente, nuevos emprendimientos, empresas que son el fruto del esfuerzo de jóvenes con ganas de hacer emprendimiento. Esas empresas van a recibir ese impuesto al patrimonio, sienten la carga del impuesto al patrimonio de igual forma que una empresa en fase de producción. Entonces, no invita al ahorro ni invita a la inversión y por esa vía le pega a la generación de empleo. La reforma también afecta a la competitividad. Sabemos que en Colombia, en el rubro de pago de impuestos, el Banco Mundial nos ubica en el puesto 146 de 189 países, por dos razones. Una altísima tasa de impuestos, que se ubica en 75%, y un complejo proceso para pagar los impuestos. En Colombia toma 239 horas pagar impuestos. Esta reforma, en lugar de tratar de resolver esos problemas, lo hace mucho más complejo. Adicionalmente a eso, debemos decir que desmotiva la inversión extranjera. El gobierno de Juan Manuel Santos en 4 oportunidades, esta es la quinta, ha cambiado las reglas del juego de empresas que vienen a invertir en Colombia. En este caso, lo vuelve a cambiar con solamente cambiarle el nombre al impuesto al patrimonio y convertirlo en impuesto a la riqueza. Con eso le hace una trampa a los contratos de estabilidad tributaria que muchas empresas generadoras de empleo, generadoras de inversión en Colombia firmaron durante periodos anteriores. También vale la pena decir que desincentiva la inversión doméstica. Se calcula que por cada billón de pesos que recauda el impuesto al patrimonio se reduce en 0,6% la inversión. Presidente, no sé si usted quiera que profundicemos. No, yo creo que lo importante es que se pueda entregar a los medios, como hicimos en el tema de las objeciones a los acuerdos de La Habana, todos los puntos. Este es un resumen de puntos bien importantes. Entonces, con la venia de ustedes, le pedimos al senador Iván Duque que también en nombre de la bancada del Centro Democrático complemente esta exposición. Expresados por el señor ministro de Hacienda. El primero, el ministro de Hacienda le ha dicho al país que esta reforma no afecta a la clase media. Eso es falso. La afecta por varios instrumentos. El primer instrumento, le están quitando a la clase media la devolución de los 2 puntos de IVA por los pagos con tarjeta de crédito y débito, algo que afecta la bancarización, algo que afecta un estímulo para menor manejo de efectivo y que ha sido bien utilizado por la clase media, como lo demuestran las cifras de la Asobancaria. Segundo. En la clase media, complementaría yo, la tarjeta de crédito no es un lujo, es una necesidad. Mucha gente tiene que mercar con la tarjeta de crédito. Y un pequeño empresario de la clase media colombiana necesita muchas veces la tarjeta de crédito para comprar las materias primas y los insumos de su empresa. Segundo, uno de los esperpentos que creó la reforma tributaria del año 2012 fue tener 2 regímenes para personas naturales, o 3 regímenes, el de renta simple o renta ordinaria, uno que se conoce como el IMAS, que es el impuesto mínimo alternativo simplificado, y el IMAN. Para que lo entiendan todos ustedes, las personas asalariadas que estaban por un salario menor a 126 millones de pesos estaban en el IMAS, pudiendo tener mayores deducciones. Esta reforma lo baja a 74 millones de pesos. Un gran sector de la clase media emergente va a entrar al régimen del IMAN con menores deducciones tributarias. Eso es otro golpe grave para la clase media en Colombia. Y el tercero, que no es menor, como lo ha venido narrando el senador Araujo, todos esos desincentivos a la inversión se van a ver trasladados en una menor contratación de personas o en despidos en algunos sectores que van a tener una carga muy gravosa para ser competitivos. El otro sofisma, el ministro dice que esta reforma es progresiva. Falso. Las empresas que tengan el mismo capital, pero que tengan menor rentabilidad, son quienes van a tener una mayor carga. También
Se está gravando a aquellas empresas que han capitalizado su ahorro en propiedades inmuebles o en maquinaria de inversión y transformación productiva. Eso lo único que hace es ser regresivo frente a las industrias que hicieron inversiones para generar nuevos puestos de trabajo. Y el otro sofisma, que es muy importante decirlo, el gobierno dice que esta es una reforma para la equidad. Falso. Esto es para llenar un hueco fiscal y la DIAN, tristemente, la está convirtiendo el gobierno en una sastrería para atraer la confección de cargas tributarias para llenar un hueco fiscal. Y le dice al país que ha aumentado la inversión y 60% del presupuesto de inversión no es para formación bruta de capital. Creo que esos sofismas lo debe conocer la opinión pública y saber que esta es una reforma que va a desincentivar la generación de empleo, la generación de riqueza y la inversión en momentos en donde el país está teniendo una caída dramática de la renta minero-energética que es central para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Muchas gracias. Les hablo de eso ahora y matamos esto. La convocatoria es para esto. ¿Nosotros qué dijimos? Uno no puede tocar la Constitución como pretendió el gobierno, simplemente por cumplir un compromiso clientelista de elecciones. Y además le iban a hacer un gran daño al país, que es eliminar lo que se llama las elecciones de mitad de periodo, que le permiten a la opinión pública expresarse sobre el país y que también le son útiles a los gobiernos para leer qué está pensando la ciudadanía.